oportunidad, en la serie de Bioestadística Esencial, vamos a desarrollar el tema de correlación y regresión. La correlación y regresión es una técnica estadística que entra dentro del grupo de las pruebas de hipótesis, como pueden ver ustedes acá en este esquema, y específicamente nos va a permitir establecer la existencia de asociaciones entre dos variables, y más específicamente de variables de tipo cuantitativo. Como pueden ver ustedes, entonces, esta técnica solo se puede aplicar cuando ustedes están trabajando con variables de tipo cuantitativo, ¿okay? Es decir, han sido medidas en valores numéricos y valores numéricos que son continuos, como por ejemplo talla, temperatura, peso, volúmenes de algún tipo de alimento o de líquidos, es decir, aquellas medidas que sean exclusivamente con variables numéricas. Y entonces la correlación busca establecer que ambas variables tienen una relación continua, si se puede decir de esta manera, en el sentido de que al observarse la variación en una, la otra también tiene algún grado de variación. Y se mide en base al coeficiente de correlación, y de ellos el más utilizado es la correlación de Pearson. Pero más allá de que la correlación de Pearson sea la más utilizada, una correlación se define como la medida estadística que nos expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente, es decir, cambian a una tasa o velocidad constante, ¿ok? Es decir, marchan juntas en el cambio, ¿no? Y la correlación, o sea, la técnica estadística, la medida estadística, lo que nos va a permitir determinar es el grado, la intensidad y al final de todo la medida en que esas dos variables se relacionan. ¿Cómo se mide entonces la correlación? Hay varias formas de medirlo, pero en este caso vamos a desarrollar la más utilizada de todas, que se establece a través del coeficiente de Pearson, cuyo símbolo es una R que representa a la letra griega Rho, y así es como se denomina y lo van a encontrar en los textos de estadística, como el valor Rho, que es lo mismo que decir el valor que se obtiene cuando se aplica el cálculo con el coeficiente de Pearson. El Rho o coeficiente de Pearson es una medida numérica, es decir, nos va a determinar en términos numéricos cuál es la correlación entre dos variables, es decir, el cambio a tasa constante que se produce. Y como hay una dirección y una velocidad, entonces se puede decir que mide la fuerza o intensidad de la relación. Pero entonces recuerden, la correlación se mide a través del coeficiente de Pearson, que nos da un valor representado por el símbolo R que se denomina Rho. Eso es básicamente lo que ustedes deben de recordar. Y la correlación nos va a dar valores que van desde menos 1 a 1, o sea, 1 positivo. Y dentro de esto podemos ver entonces que el 1, sea positivo o negativo, nos indican que la relación o correlación es perfecta, es decir, ambos marchan o crecen o varían juntos, iguales. Y de ahí hay grados que llegan hasta el 0, ¿no? El 0, que significa que no existe relación o correlación alguna, no existe asociación, no existe correlación alguna. Entonces ya a partir de ahí ustedes pueden ver cómo el cuadro les orienta, ¿no? Que desde 0.51 a 1, sea positivo o negativo, la fuerza de relación es fuerte. Y cuando se acerca al 0 y llega hasta 0.1, se considera que no hay ninguna relación o es muy débil, con los valores intermedios que ustedes ven en la tabla, y que es importante recordar cuando hagan la interpretación del coeficiente de correlación. La fórmula
Solo para su conocimiento, porque actualmente ya nadie hace el cálculo manual, pues el cálculo lo pueden hacer con calculadoras científicas o lo pueden hacer con los programas estadísticos que ustedes pueden instalar en su computadora y que ahora vamos a ver la demostración de uno de ellos. En todo caso, fíjense ustedes que no importa cómo se escriba la fórmula, al final siempre es la sumatoria de los productos de ambos, de los valores de ambas variables, ¿no? Para cada orden sobre, ¿no? La sumatoria de sobre la multiplicación de la suma de ambas variables por separado. Y eso es lo que va a llevar siempre a obtener el valor que les digo, que va desde -1 a 1. Ahora, de acuerdo al cálculo que ustedes hagan y las variables, van a tener principalmente dos tipos de correlación, ¿no? La correlación directa o positiva y la correlación inversa o negativa, ¿ok? ¿Qué significa cada una de ellas? En el caso de la correlación directa significa que ambos valores crecen en sentido de incremento, es decir, el incremento de uno genera o se asocia al incremento de la otra variable, mientras que en la correlación inversa negativa, el crecimiento de una variable se asocia al decrecimiento de la otra variable. Esa es la relación inversa. En el caso de que fue llevando estos gráficos a los valores que nos da el coeficiente de correlación, este sería siempre, las correlaciones directas nos dan un valor positivo, es decir, va a ir desde 0.01 si se quiere hasta 1, mientras que en la inversa o negativa va a dar valores negativos, que van desde menos 0.001 hasta -1. Y entonces fíjense ustedes que el positivo, que va a ser directo positivo, son valores positivos, valores numéricos positivos, y el negativo va a ser valores numéricos negativos. Y entonces hay variaciones entre esos valores. Acá en la figura pueden ustedes ver, por ejemplo, una correlación negativa perfecta representada por el valor de -1, y acá pueden ver ustedes una correlación positiva perfecta que es igual a 1. Y los valores intermedios, ¿no? Una correlación negativa fuerte, en este caso, que se correlaciona con el -0.8, y una correlación positiva fuerte que es igual a 0.8. Entonces acá lo importante es recordar el espectro del coeficiente de correlación que va de -1 hasta 1 y que cada uno nos da un nivel de correlación, ¿no?, que debemos de interpretar en función de los resultados que obtengamos y de la evaluación que hagamos de nuestro gráfico de dispersión, porque siempre la interpretación de todo coeficiente de correlación debe hacerse conjuntamente con el gráfico, por la sencilla razón de que puede ocurrir lo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Ambos valores, ambos gráficos, ambos coeficientes de relación son iguales, o sea, el valor numérico obtenido es el mismo. Sin embargo, si ustedes observan detenidamente el gráfico, en este caso la línea tiene una mayor pendiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque los valores tienen mayor ascendencia y todos están más próximos, ¿no?, a la línea resultante de la correlación. Mientras que en el gráfico del lado izquierdo ustedes pueden ver de que la línea es menos inclinada a pesar de que tiene el mismo valor ρ, pero eso es porque hay varios valores que están bastante próximos, ¿no?, a la línea resultante, pero hay más valores que están alejados, ¿no? Y entonces, como esto está basado en valores de resumen, específicamente las medias, entonces por eso es que a pesar de que acá los valores están más dispersos, llegan a tener el mismo valor de ρ. Entonces siempre hay que hacer la interpretación observando el gráfico y también nuestro valor ρ. Por ello ya podemos ir infiriendo
que el coeficiente de correlación tiene algunas limitaciones. La primera es que no nos permite establecer una asociación causa-efecto. ¿Ok? No es posible. ¿Por qué? Porque simplemente está midiendo los cambios asociados sin que eso signifique un sustento en la realidad de causa-efecto, que sí puede existir y que más bien depende del conocimiento y del problema que se haya planteado para la investigación o para el análisis estadístico con este coeficiente. La correlación, como les mencioné y reitero, debe ser analizada e interpretada y descrita conjuntamente con el análisis del gráfico por la situación que les mencioné acá, que puede ser que tenga un mismo valor ρ, pero la dispersión y la inclinación de la línea resultante de la asociación van a ser diferentes. Y finalmente, cualquier asociación o relación que se quiera describir en base a los resultados de la aplicación de este coeficiente deben estar siempre asociadas o sustentadas en el conocimiento establecido y tener una base lógica y teórica. Es decir, el número solo, la aplicación por sí misma de la técnica estadística no determina una relación real o en la realidad. Por otra parte, desde la perspectiva estadística, y acá es importante que consideren esto, es que la correlación no establece cuál es la variable explicativa y cuál es la variable respuesta, porque lo único que hace es analizar numéricamente, estadísticamente, si ambas crecen o decrecen de manera conjunta. Por lo tanto, cualquiera de las variables que coloquemos puede ser X o puede ser Y. Al final es reiterar lo que en algún momento he mencionado sobre la estadística. La estadística es una herramienta para llegar a conclusiones sobre la realidad y sustentarlas no solamente en base a los números, sino también al conocimiento y a los aspectos metodológicos que abordemos, ¿no? Recordar, por otra parte, deben de recordar siempre que las dos variables deben ser cuantitativas, ¿no? Porque si no son cuantitativas nunca van a poder hacer el cálculo del ρ. No es posible hacer una correlación de Pearson con dos variables cualitativas. Por último, desde la perspectiva estadística siempre, no podemos calcular la correlación entre una variable cuantitativa, como sería el ingreso de un grupo de personas, y una variable cualitativa, como sería, por ejemplo, la ciudad en la que vive. Entonces, esto les menciono para indicarles de que solamente la van a poder aplicar en variables de tipo cuantitativo, dos variables de tipo cuantitativo. Entonces, una vez que hemos hecho esta introducción teórica de los aspectos que están relacionados con la definición, abordaje y desarrollo de la correlación, vamos a llevarlo al plano práctico, así, desarrollando un par de ejercicios de correlación y cómo se aplica, ¿no? Y para ello, siempre es bueno que ustedes sigan estos 4 pasos. El primero, como ven ustedes acá, es asegurarse de que los datos que van a llevar a analizar como en la correlación de Pearson tienen que ser variables cuantitativas. Nunca está de más repetirlos. Luego, elaborar el gráfico para evaluar la dispersión. El punto 2 es elaborar un gráfico de dispersión y evaluar dicha dispersión, ¿no? Trazando una línea equidistante, y eso lo vamos a ver qué fácil es elaborarlo y evaluar eso. Y en tercer paso, proceder a interpretar el valor ρ obtenido. Entonces veamos el primer ejemplo. Acá es un ejemplo general, ¿no? De un aspecto cotidiano, si se puede decir, o que ocurre, o de aplicación de normas. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos es que en el estado de Florida, en la costa de Florida en Estados Unidos, hay unos animales que son los manatís. Y esos manatís no atacan a nadie, son dóciles, son grandes, pero cada año muchos mueren, ¿no? Porque son heridos por las lanchas motoras, ¿no? Entonces se empezó a limitar acá o a
o hacer más rigurosa la emisión de licencias y se evaluó si es que esto incidía en el número de manatíes muertos. Y entonces se observó desde el año 1977 hasta el año 1990, se recogieron los datos del número de licencias expedidas por 1000 y el número de manatíes muertos. Entonces, acá la gran pregunta es si es que hay asociación o relación entre el número de licencias emitidas o expedidas y el número de manatís muertos. Vamos a ver entonces cómo se aplica cómo se resuelve y se aplica el coeficiente de correlación en esta situación. Entonces podemos ver los datos, en este caso trasladados o copiados a una hoja del programa Microsoft Excel, ¿no? Y podemos ver entonces que están ahí los años, el número de licencias por 1000 y los manatíes muertos. El segundo paso que les mencionaba luego de establecer claramente que se trata de variables cuantitativas, como este es el caso, ¿no? Lo primero que hay que hacer es elaborar un gráfico de dispersión para ver si es que es posible que exista una asociación o si vale la pena hacer un análisis de asociación. En este caso vamos a hacerlo primero en Excel para que vean qué tan fácil es. Seleccionan en este caso ambas variables y sus datos, tanto el título como los datos, y en insertar, ¿no? Se van a gráficos recomendados, ¿no? En gráficos recomendados, el Excel felizmente reconoce rápidamente y de frente les hace a ustedes la sugerencia de hacer un gráfico de dispersión. Ustedes hacen el gráfico de dispersión, tienen ustedes acá y ya pueden ustedes entonces hacer el análisis. Y ustedes ya pueden ver acá claramente, ¿no? Que el gráfico nos muestra que hay una relación directa ya de frente. Entonces pueden ver ustedes acá que el gráfico de dispersión nos muestra que hay entonces una clara asociación, ¿no? Y que si trazamos una línea imaginaria, en este momento vamos a ver de que va a haber una tendencia directa, una correlación directa de estos datos. Entonces, como ya estamos seguros de que sí hay una correlación, entonces podemos pasar al programa estadístico donde resulta más operativo y más rápido calcular el coeficiente de Pearson o Rho. Es cierto que se puede hacer en Excel, pero toma más trabajo. Por eso vamos a pasar al paquete estadístico que ya hemos mencionado y que recomiendo, que es el Jamovi, y veremos cómo se procede. Entonces pueden ver ustedes acá que están los datos del año, las licencias por miles y el número de manatíes muertos, ¿no? Por año. Y entonces con estos datos que ya están realizados, nos vamos nosotros a análisis y pueden ver ustedes que entre los módulos que tiene el Jamovi está el de regresión. Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es una correlación parcial, que es que es lo mismo que decir que es correlación lineal y que es lo que se calcula utilizando el coeficiente de Pearson. Entonces nosotros lo que hacemos es pasamos las variables que corresponden, ¿no? Las dos, y entonces podemos ver que automáticamente lo calcula el Jamovi y pueden ver ustedes que el Rho o coeficiente de correlación de Pearson es de 0.941, o sea, es una correlación o asociación casi perfecta, y nos muestra el valor P, que es menor a 0.001, es decir, es estadísticamente significativo. Y de esta manera nosotros podemos decir que sí existe una correlación entre ambas variables. Ahora, si nosotros queremos hacer el cálculo y ver un gráfico y analizarlo, hacemos la matriz de correlaciones, copiamos ambas variables, ¿no? Vemos que sale el mismo valor, podemos utilizar cualquiera de los dos, le decimos que haga un gráfico matriz de correlaciones
y entonces vemos acá cómo nos saca el gráfico, ¿no? Con la línea y la variación o los intervalos de confianza que corresponden para toda la asociación que estamos estudiando, ¿no? Ustedes pueden obtener más valores. Acá fácilmente en el Jamovi, por ejemplo, le pueden poner ustedes el intervalo de confianza, ¿no? Y les va a decir cuál es el intervalo de confianza del coeficiente Pearson y que se aplicaría en otras regiones donde haya manatís y se emitan licencias para el manejo de lanchas motoras. Entonces, este es el primer ejemplo. Si nosotros queremos llegar llegamos entonces a las conclusiones, ¿no? La pregunta que se hizo era si es que existe relación entre el número de licencias y el número de manatíes muertos. Pues es evidente que por los resultados que hemos obtenido hay una correlación directa, ¿no? Positiva y fuerte, porque el RO obtenido de 0. Que hemos obtenido es igual de 0.941, que está próximo al 1. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿no? Que nos dice que hay una familia de apellido Sánchez que desea instalar paneles solares en su casa para reducir el gasto en calefacción. Entonces, para ver si van a ahorrar, ellos deciden observar el consumo que tienen en los últimos meses y entonces en los últimos 16 meses han recolectado los datos acerca de los grados, la temperatura promedio diaria en el mes, ¿no? Y la cantidad de gas que gastaron durante el mes en metros cúbicos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿existe relación entre los grados día y el consumo de gas? Es decir, si a mayor o menor temperatura van a gastar más o menos gas. Y entonces vamos a ver cómo se trabaja esto. Acá nosotros tenemos los datos, ¿no? De los meses que los Sánchez midieron y entonces nos vamos, como en el caso anterior, al análisis, ¿no? Nos vamos a regresión, vamos a la matriz de correlaciones y entonces copiamos grados gas y grados día. Recuerden que no es significativo que uno vaya antes o después porque cualquiera de ellas es RO. Y entonces fíjense ustedes acá que inmediatamente nos salen los valores y tenemos que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.995, o sea, es casi 1 y es estadísticamente significativo, ¿no? Y si nosotros pedimos el matriz de correlaciones, miren ustedes qué tan exacto es, que no hay casi variación, ¿no? Y porque la correlación es positiva y fuerte, ¿no? Entonces este es otro ejemplo en el que la correlación se cumple casi a la perfección, ¿no? Y como ven ustedes, el Jamovi nos permite a nosotros, ¿no? Hacer otros cálculos rápidamente. Entonces, si nosotros queremos dar respuesta, acá va a ser el RO es igual a 0.995, si no me equivoco. Entonces, ya podemos decir de que hay también acá, en la medida que hay más frío, ellos consumen más gas, por lo tanto un sistema de calefacción, ¿no? basado en paneles solares les va a resultar más cómodo y por lo tanto van a reducir sus gastos de gas. Resumiendo entonces, la correlación medida a través del coeficiente de correlación de Pearson se usa solamente para variables cuantitativas, ¿no? Debe aplicarse solamente cuando, luego de haber analizado el gráfico de dispersión, observamos una relación, ¿no? Y esa relación va a ser expresada a través del coeficiente de Pearson, ¿no? Del coeficiente de Pearson, que como hemos mencionado, el, el coeficiente Pearson que como hemos mencionado nos mide la intensidad o grado de asociación.
¿no? Y entonces el resultado hay que interpretarlo de acuerdo al valor del ρ, pero también observando la dispersión en el gráfico. Eso es lo más importante del coeficiente de correlación, y ese es el tema que estamos desarrollando en esta primera parte de la charla. El siguiente punto es la regresión. Y la regresión es igualmente, digamos, la segunda etapa de establecer la asociación. Es decir, mientras que en la correlación lo que buscamos es establecer cuál es la intensidad en que se asocian o relacionan dos variables, la regresión le agrega un componente que es el de la predicción. Es decir, la regresión permite construir un modelo algebraico matemático basado en la línea que se representa con la correlación, que nos permite predecir qué ocurre o qué puede ocurrir cuando estamos frente a un valor, ¿no?, sobre alguna de las dos variables. Veamos con más detalle estos conceptos. En la regresión, ¿no?, lo que se debe determinar es cuál es la relación y dependencia entre una variable dependiente y una o varias variables explicativas. Entonces tenemos una variable independiente o más de una variable independiente que van a actuar y van a producir cambios en una variable dependiente. Cuando es una sola variable, hablamos de regresión lineal. Cuando es más de una variable, para explicar el comportamiento de una variable dependiente, estamos hablando de regresión múltiple. Entonces, independientemente de que sea una regresión lineal o múltiple, ¿no?, lo que vamos a obtener va a ser un modelo, ¿no?, representado por la ecuación que ustedes ven en el recuadro celeste, donde y es la variable dependiente, o sea, la variable que cambia en función del comportamiento de las otras variables, ¿no? El valor de la pendiente se refiere a cuál es el valor de la línea trazada en función de los datos y que es una constante, y la variable independiente que se va a representar por una b, ¿no? Perdón, por una x. La variable independiente es el valor de la x que vamos a reemplazar para obtener el valor predictivo de la variable pendiente, porque tanto el valor a como el valor b son valores constantes en el modelo. Entonces, basta que sepamos o querramos averiguar el valor a partir de un valor ya conocido de la variable independiente, vamos a poder calcular cuál va a ser el nuevo valor esperado, ¿no?, predecido de la variable dependiente. Entonces, y esto es al final un modelo algebraico, porque con esa fórmula que hemos visto se calcula la recta de la regresión, que nos describe cómo cambia una variable de respuesta que es y a medida que cambia la variable explicativa que es x o las variables explicativas x, ¿no? Entonces hay tres tipos, como les mencionaba, de regresión: la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple y la regresión no lineal. Esta regresión no lineal se usa en modelos complejos que no vienen al caso, y en cambio la regresión lineal simple sí es más utilizada de manera cotidiana, digamos, ¿no? Porque como les mencioné, mientras en la lineal simple es una variable, en la regresión lineal múltiple es varias variables, o sea, dos o más.
en todo caso el principio es el mismo, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, entonces la lineal simple se refiere a que hay una sola variable independiente o explicativa y una sola variable dependiente o de resultado o de cambio. En cambio, en la regresión lineal múltiple se manejan múltiples variables independientes para explicar el comportamiento de una sola variable independiente. Entonces, el uso es bastante claro en términos de que se aplica para predecir comportamientos futuros, ¿no? Y siempre se va a buscar relacionar dos variables que sean cuantitativas siempre, ¿no? Por ejemplo, puedo buscar relacionar la lluvia, o sea, la precipitación, con el rendimiento de los cultivos, ¿no? La edad y la estatura de los niños. Tan es así que existen las curvas de crecimiento, que son las que se usan para el control de niños sanos. La temperatura y grado de expansión del mercurio metálico en un termómetro, ¿no? Que es lo que se utilizaba para los termómetros mercuriales que ya actualmente están proscritos, ¿no? Y solo para graficar directamente, porque esto no corresponde que en este nivel de la serie de estadística esencial tengan que ustedes hacer los cálculos. Sin embargo, basado en el gráfico, en el ejemplo, perdón, de la familia Sánchez, ¿no? Ellos han obtenido una correlación bien elevada de 0.9953, ¿no? Por lo tanto, es posible utilizar la recta de regresión, que es la línea que ustedes ven acá en el gráfico. La línea que ustedes ven acá en el gráfico, y que, como se puede expresar con la fórmula que les mencioné, que es igual a y, no es igual a por x más b. Entonces acá lo que yo busco decir es, quisiera saber cuánto voy a gastar de gas, ¿no? O de consumo diario de gas a una temperatura media de 10. Entonces fíjense ustedes, acá la gráfica nos dice, este es el punto 10 de grados al día en el mes. Por lo tanto, acá yo puedo por correspondencia saber cuánto se va a gastar en gas. Y eso lo expreso acá. Acá en este caso ya tengo A, ¿no? Que es una constante, como les mencioné, B, que es la inclinación de la recta. Y acá yo pongo el valor 10 y entonces voy a obtener el resultado de Y, que más o menos va a ser 13 y decimales, o 12.5 metros cúbicos, ¿no? Como está acá en el ejercicio. Entonces, esa es la lógica que está en la regresión. Bien, hemos finalizado y espero que haya sido ilustrativo. Muchas gracias.